Hello, my baby, hello, my honey, hello, my rectangle. Send me a kiss, why, baby, my heart's on fire. Hola amigos, hoy quiero hablarles de un personaje que anticipó incluso a varios héroes muy populares hoy en día como Batman, Superman, los Cuatro Fantásticos y hasta el Tom Strong de Alan Moore. Me refiero ni más ni menos que a Doc Savage. I got a little baby, but she's out of sight. Doc Savage fue el protagonista de una serie de novelas que se publicaron en los Estados Unidos entre los años 1933 y 1949. Fueron 191 novelas, de las cuales tuvimos la fortuna de ver publicadas en castellano en la Argentina cerca de unas 97 novelas, gracias a la editorial Molino. Las aventuras de Doc Savage se pueden clasificar tranquilamente dentro de la literatura pulp, porque tanto su personaje como las aventuras, como los recursos que utilizaba, son elementos muy propios de esa literatura. Por ejemplo, explorar culturas desconocidas o enfrentarse contra el crimen organizado o viajar por el mundo o utilizar adminículos solo inventados por él, que son adelantos científicos para la época. Por ejemplo, en la televisión eh, aparece en uno de los relatos de Doc Savage, precisamente en La Nube Amarilla, se habla del adelanto de que es la televisión. En otros casos, como en este, utilizan gafas de visiones nocturnas para poder ver a sus enemigos, e incluso los enemigos también las utilizan, como es mencionado también en la novela. Doc Savage comienza por pedido de Street and Smith, los ejecutivos de la editorial Street and Smith, que ya estaban publicando en ese momento La Sombra, deciden crear otro personaje así aventurero y poderoso para atraer lectores. Y le proponen a Lester Dent, un escritor de la época, le dan ciertos parámetros dentro de los cuales se tiene que mover, por ejemplo, que sea un aventurero científico, inteligente, poderoso, fuerte, pero que además contara con un grupo de amigos que lo ayudaran. Y de este modo, Lester Dent se pone a escribir lo que es la Biblia del personaje y los datos básicos. Incluso lo bueno de Lester Dent es que también dejó escrito unos lineamientos que él utilizaba y que él compartía con otros autores cuando se trataba de escribir novelas pulp. Tal es así que de las novelas de Doc Savage no todas las escribió Lester Dent, sino que algunas de ellas las escribieron otros autores, a veces con una historia base que era la que Dent les daba y ellos la terminaban. Por eso es que las novelas de Doc Savage se pueden encontrar todas bajo el nombre de Kenneth Robson, que es un autor que en realidad no existe, es un seudónimo que engloba tanto a Lester Dent como a los otros autores que participaron en el título. El personaje principal, Doc Savage, que en realidad se llama Clark Savage Jr., nos recuerda mucho al Tom Strong de Alan Moore. Eh, es una manera de decir que Alan Moore se pudo haber inspirado tranquilamente en las aventuras de Doc Savage, porque el origen de Clark Savage es el siguiente. Su padre era un científico muy visionario y junto con otros científicos decidió criar a su hijo, a Clark, de tal manera que fuera el exponente más elevado del ser humano de la actualidad. Entonces, lo hizo practicar deportes, lo hizo estudiar idiomas, lo hizo estudiar ciencia, le desarrolló el interés por la humanidad, trató de que fuera una persona destacada cuando llegara a la adultez. Tal es así que Doc Savage habla muchos idiomas fluidamente, sin acento, y además ha aprendido maya, que es el idioma con el que se comunica con sus acompañantes, para que el enemigo no entienda lo que están diciendo. Incluso entre ellos se pasan mensajes en maya. Otro elemento característico de Doc Savage que aparece en esta novela es la fortaleza de la soledad. O sea, el elemento que nosotros hemos aprendido a conocer a través de Superman, en realidad ya lo habían creado los autores de Doc Savage,
y era nomás la Fortaleza de la Soledad, un lugar, un retiro al cual iba Doc Savage cuando necesitaba aclarar sus pensamientos o tenía una idea para algún adelanto revolucionario, algún adelanto científico, y lo quería poner en práctica. Entonces se retiraba a una fortaleza en el Ártico que solo él conocía, a la cual solo él podía entrar porque tenía un código, y que cuando él no estaba la cuidaban un grupo de esquimales e impedían que la gente se acercara o pudiera verla, y por supuesto negaban su existencia. Estos compañeros de Doc Savage tenían la particularidad de que cada uno era un genio en una rama científica y además tenían unos nombres bastante rimbombantes y difíciles de decir, por lo tanto terminaban utilizando un apodo para comunicarse entre ellos. Por ejemplo, Monk, el brigadier general Theodore Marley Brooks, y como era difícil, incluso para un fan acordárselo, entre ellos se mencionaban con sus apodos. Monk era químico, Ham era abogado, Rennie era ingeniero y piloto, Longton era ingeniero también, y Johnny era arqueólogo y geólogo. Estos eran los acompañantes entonces de Doc Savage. Ham, Monk, Rennie, Johnny y Longton. Algunos tenían alguna particularidad especial, por ejemplo, Monk era de un aspecto simiesco, si bien era un genio científico, su aspecto era achaparrado y macizo y con una cara así como de gorila, entonces era el blanco de las burlas de Ham, que a su vez era abogado y era un tipo que vestía de la mejor manera, con la mejor ropa, a última moda y se hacía traer los trajes de Francia, pero tal es así que entre los dos tenían una cierta puya, se bromeaban entre ellos. Por ejemplo, Monk tenía siempre algo que decir de Ham y Ham a su vez de Monk, por el contraste entre los dos. Sin embargo, eran de los más grandes amigos del grupo. Long Tom se le decía así porque era una persona alta y muy flaca y tenía como un aspecto desmejorado, aunque en realidad era un tipo saludable, pero tenía ese aspecto nervioso y pálido, entonces le decían el flaco o el alto Tom, Long Tom. Johnny, el arqueólogo del grupo y geólogo, tenía la particularidad de que sabía mucho de literatura y le gustaba escribir, además. Entonces utilizaba palabras bien exageradas, rimbombantes, y utilizaba las palabras más largas y la mayor cantidad posible para decir una idea que podía haber comunicado en 5 palabras. Finalmente, Rennie destacaba porque tenía unos puños muy grandes. Le decían que sus puños eran de acero y los hacía valer contra el enemigo, contra los villanos. El grupo no podría estar completo sin las mascotas. Monk tenía un cerdito al que llamaba Habeas Corpus para burlarse de Ham, del abogado, y a su vez Ham tenía un mono al que llamaba Química para burlarse de Monk. Eh, y tengo que mencionar también a un integrante que aparecía de vez en cuando en las novelas, que también se adelantó a su tiempo, una aventurera al estilo de Doc Savage, que no era ni más ni menos que la prima de Doc Savage, y que al ser la prima y haberse criado en la misma familia, tuvo la posibilidad de acceder a una gran parte de la educación de Doc Savage, y si bien ella no fue parte de este experimento para crear una persona superdotada, lo supo aprovechar y aunque en la actualidad se dedica al diseño de modas y a la venta de ropa de alta costura, es una aventurera como ellos y cada vez que puede se suma a las aventuras. Si bien esto no le gusta para nada a Clark, a Doc Savage, y trata de dejarla fuera con alguna treta, ella siempre se sube y participa de las aventuras. Doc Savage también tuvo adaptaciones a la radio. Hubo seriales radiofónicos del personaje ya en 1934 y en 1943. Lamentablemente no se conserva nada de la época, excepto algunos guiones sueltos que nos permiten adentrarnos en cómo habrá sido. Sí, en el 83 se hizo un revival, un nuevo serial radiofónico, ese sí se consigue, y trató de homenajear a estos viejos seriales que eran tan populares en la época. Por supuesto, Doc Savage también fue adaptado al cómic. Eh, el primer cómic que salió de Doc Savage fue en los años 40. La misma editorial Street and Smith lo sacó primero como complemento del cómic de La Sombra y luego con revista propia. La que me interesa mencionar es la de los años 70, que es esta que vemos aquí, que si bien esta es una reedición de DC, en realidad fue hecha por una división de Marvel Comics. En el año 75 contó con guiones de Doug Moench, dibujos de John Buscema
y entintado de Tony de Zúñiga. La verdad que es muy buena, es bueno que se pueda conseguir, que esté rescatada, que haya una edición accesible, si bien tengo que decir que este tomo está en inglés, así que hay que saltar esa brecha idiomática. En mi caso, por suerte lo puedo leer. Si no, creo que hay algunas ediciones en castellano hechas por SC España, que también son difíciles de encontrar, pero bueno, en alguna comiquería las pueden encontrar. Quiero resaltar que el encanto que tienen estas novelas no es solo la aventura, la manera en que están contadas, el lenguaje, que por ahí parece un poco pasado de moda, sino que también las ilustraciones. Las ilustraciones son fantásticas. Las pinturas de los libros eran geniales y a mí me parecían fabulosas en mi infancia, así que no podía dejar de leerlas. En su interior también traen ilustraciones, si bien la reproducción de Modino no era la mejor, así que nos cuesta un poco imaginar cómo habrán sido las ilustraciones originales, que seguramente habrán sido maravillosas. A ver si encuentro otra por acá. Aquí hay otra. Hay que adivinar un poco lo que quisieron dibujar, pero bueno, esto no es que el libro sea viejo y no se vea, en realidad ya eran así las ilustraciones, se veía poquito y nada, pero bueno, por lo menos eran novelas ilustradas. Otra de las características particulares de Doc Savage era que tenía su cuartel general en Nueva York, en un edificio en un rascacielos, por encima del piso 80, desde donde podía pensar, evaluar las movidas contra el crimen o contra determinadas amenazas. Y también tenía un laboratorio de química, un laboratorio de electrónica y un sitio para observaciones astronómicas, además del salón donde se reunía con sus compañeros y donde recibía a la gente que le iba a pedir ayuda. Doc Savage en general tenía perfil bajo, había solicitado a los diarios y a las revistas que no publiquen nada de él, a cambio él, cuando tenía algún adelanto científico o alguna aventura que comunicar, lo hacía directamente. De este modo podía manejarse sin que lo interrumpiera ni fotógrafos, ni periodistas, ni gente que quisiera conocer al famoso Doc Savage. Si bien las aventuras de Doc Savage siempre contaban como disparador con algún adelanto científico futurista o con algún fenómeno paranormal o sobrenatural, al final de la aventura resultaba siempre que había sido una trampa o una puesta en escena del enemigo, del villano de turno, para hacer creer que tenía algún poder más allá de lo normal y en realidad era todo disfrazado, dibujado para que parezca de esa manera. Otra curiosidad discutible de Doc Savage es que cuando atrapaba a los villanos no los entregaba a la ley, sino que los enviaba a una clínica secreta que tenía en la cual los sometían a ciertos tratamientos en los cuales les encausaban el razonamiento, el cerebro, vaya a saber qué, nunca decían cuál era el sistema que utilizaba, pero los devolvía a la sociedad con su pasado delictivo borrado y con una personalidad capaz de integrarse en la sociedad. Para finalizar, porque me parece que se está extendiendo mucho, si bien hay muchísimo que contar de Doc Savage, eh, tuvo una adaptación cinematográfica en el año 75, el productor fue George Pal, el mismo de La máquina del tiempo, si bien dice George Pal que por los pocos fondos que tenía para filmar, decidió que en lugar de ser una película de aventuras fuera una comedia de aventuras. Y la verdad que el resultado no está muy bien logrado. Si te gusta Doc Savage, no vas a encontrar a tu héroe en esa película. Ahora, si quieres ver una comedia liviana, capaz que te divertís. El actor protagonista iba a ser Chuck Connors, pero como se demoró mucho, la producción comenzó en el año 68 y finalmente la película se estrenó en el 75. Al final el actor principal fue Ron Eddy, el que había hecho de Tarzán en la serie de los años 60. En el año 1999 circuló el rumor de que se iba a filmar Doc Savage nuevamente con Arnold Schwarzenegger en el papel principal, pero entre otras cosas, debido a la carrera política exitosa de Schwarzenegger, no pudo ser, no se pudo hacer la película. Hace poco, en el 2016, se comentó que Dwayne Johnson de Rock iba a hacer de Doc Savage en una nueva producción. Obviamente, como las hace Hollywood ahora, con todo el dinero y con todos los recursos. Lamentablemente,
estamos en el 2019 y todavía no hubo noticias de la producción, así que supongo que habrá entrado en un impasse o quizás no se haga nunca. Personalmente me hubiera gustado ver a Dwayne Johnson haciendo de Doc Savage, porque si bien no sé si se parece mucho al personaje, bueno, de hecho no es que se parezca, pero me parece que es un gran actor de aventuras y que hubiera quedado muy bien en la película. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Espero que les haya interesado el personaje, las aventuras y que esto les genere interés en conseguir novelas de Doc Savage. Las novelas de Molino fueron, como dije antes, 97. Tienen que buscarlas en librerías de material usado. No son imposibles de conseguir. He visto a la venta todavía algunas, unas cuantas. Y si leen en inglés, entonces lo que pueden hacer es conseguir las reediciones. Hubo reediciones importantes en los años 60, creo que se reeditaron todas las novelas de Doc Savage, las 191 novelas, así que no es difícil de encontrar. Cada tanto sale alguna reedición en castellano, sobre todo en España, pero son tiradas cortas, así que hay que moverse o conseguir a alguien que viaje o hacérselo traer por una librería eh, para poder disfrutarla. Así que bueno, les deseo buena casa, que consigan novelas de Doc Savage, lo van a disfrutar mucho si les gusta este tipo de aventuras a lo Indiana Jones, por nombrarlo de alguna manera. Doc Savage es el héroe que están buscando. Gracias y nos vemos en un próximo video. Then you'll be left all alone.